Ahora, la respuesta del Perú, yo creo personalmente que yo entiendo que un país como el Perú debe mostrar firmeza frente a ciertas situaciones como las que ha mostrado el presidente mexicano o el presidente colombiano. Pero también hay que actuar de manera un poco más estratégica e inteligente, ¿no? En función de nuestros intereses y la coyuntura. El Perú hoy en día es un país bastante, si bien los países reconocen mayoritariamente al gobierno de Hidalgo Boluarte, salvo algunos pocos, es un país bastante aislado, es decir, es un país que genera dudas, preocupación en muchos países, no solamente por el tema que pasó de la transición, sino básicamente por el tema de las violaciones de derechos humanos. Así que es un gobierno que tendrá legalidad, pero carece de legitimidad y es un país bastante aislado. En la región genera preocupación de organismos internacionales, genera preocupación de ONGs vinculadas a derechos humanos, genera preocupación, hemos visto los comunicados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Así que en esas circunstancias, un gobierno como el Perú no debería entrar a este golpe-golpe, ¿no? Este choque a choque que estamos llevando a cabo, ¿no? Y que, claro, creo que está siendo de alguna manera impulsado por algunos sectores de la derecha que pues entienden el relacionamiento internacional de esa manera. Y al Perú no le conviene. La región en este momento está liderada por gobiernos progresistas o de izquierda. México es un país importante, por no decir una potencia regional. Al Perú le conviene enfrentarse pues en estas circunstancias con diferentes países de la región, más aún cuando tenemos intereses en juego, como por ejemplo la Alianza del Pacífico. A México no le afecta la Alianza del Pacífico, el 80% del comercio de México es con Estados Unidos. Para Chile y Perú, la Alianza del Pacífico es fundamental. Así creo que podríamos ser un poco más cautos, más inteligentes, más estratégicos, comenzando en primer lugar por no responderle al presidente AMLO, pues porque claramente hace rato está hablando cosas que no tienen mucho sentido, no tienen mucho sustento, pero no, entramos a ese debate a nivel oficial, lo hemos visto también en comentarios del Premier, en tweets, y esa diplomacia pues del choque a choque, del enfrentamiento, demasiado chorada para mi gusto, creo que finalmente no sirve a nuestros intereses y tenemos que ser mucho más inteligentes para relacionarnos con gobiernos que de alguna manera están afectando nuestros intereses. Ujú. Y ahora, ¿qué te parece este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso para que la presidenta pueda ejercer la presidencia de forma remota, con la intención de que pueda viajar precisamente a foros internacionales donde van a haber otros presidentes y ejercer lo que llaman en el proyecto de ley la diplomacia presidencial, justamente para de Sí. alguna manera hacerle frente a esta narrativa impulsada por presidentes como AMLO o el presidente Petro? Sí, yo creo que tu pregunta tiene diferentes niveles de análisis. Un nivel de análisis es el nivel de la política exterior. ¿Y por qué este nivel? Porque la política peruana, en general, de los países latinoamericanos, es muy centralista y muy presidencial, es decir, se concentra mucho en la figura del presidente, ¿ok? Y además, partiendo de que la política exterior es una atribución del presidente, debería pensarse en cómo generar las condiciones para que el presidente pueda desarrollar la política exterior en función de nuestros presidentes. Y teniendo un contexto tan, pero tan particular, ausencia de vicepresidente, es decir, que la ausencia de un vicepresidente limite una atribución del presidente y por ello, considerando que existe la importancia de la diplomacia presidencial, ello también limite la consecución de nuestros intereses, podría pensarse en una fórmula que permita a un presidente en estas circunstancias poder mantener el control del gobierno de manera remota. Eso desde la perspectiva de la política exterior.